Hola, mi nombre es María de Los Ángeles Kep Salazar y estudio en la Escuela Normal Superior Federal de Campeche y curso el primer semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria. El día de hoy vamos a hablar acerca del cristianismo aglutinador, tema de la asignatura Oriente y Occidente, Cosmovisiones y Procesos Civilizatorios. El cristianismo aglutinador fue una época en la cual la Iglesia Católica tenía poder sobre el pueblo. Hablamos de la Edad Media en Europa, donde su máxima autoridad era el Papa y quien se pusiera a todas las creencias cristianas era sometido a abusos. Ahora hablando sobre la Iglesia y el cristianismo, hace unos 1000 años casi toda Europa occidental comenzó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Si bien la Iglesia de la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que esta época era profundamente religiosa, su vida entera giraba en torno a su religión, que en este caso era la católica. También nace la cristiandad, que se vio profundamente afectada en el año 1054, cuando los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado Cisma de Oriente. Se estarán preguntando qué es el cisma. Pues bien, el cisma de Oriente y Occidente, que también es conocido como el Gran Cisma, es la separación del Papa y la cristiandad de Occidente con la de Oriente y sus patriarcas, y en especial del patriarca ecuménico de Constantinopla. Esta época de la Iglesia Católica y el cristianismo era una época de oscuridad, puesto que quien se opusiera a sus ideas podría ser torturado, abusado e incluso excomulgado. También es importante mencionar que el cristianismo europeo se dividió en dos. El Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, en tanto el Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana. Para ir entrando en contexto, vamos a hablar brevemente sobre lo que fue el cristianismo. La Iglesia católica fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles. Hace unos 1000 años, casi toda Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa. Durante la Edad Media, los territorios cristianos se consideraron un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el Emperador, pero debemos recordar que el Emperador acataba órdenes del Papa. En este entonces ya existían pequeños grupos de judíos, pero como ellos no seguían la religión de los católicos, era muy fácil que estos los abusaran, los desterraran e inclusive los persiguieran por sus ideas. En este entonces, como ya sabemos, la Iglesia Católica tenía un gran poder, tanto que regía sobre toda Europa. Por otra parte, completamente del lado de la otra cara, tenemos lo que es el Islam. El Islam nació en el siglo VII con las predicciones de Mahoma en Arabia. Es una religión abrámica monoteísta basada en el Corán. Su fundador y profeta es Mahoma y su dios es Alá. Su matriz se encuentra en Arabia, pero también podemos encontrar el Islam en África y en Europa. Y más que una religión, se convierte en un estilo de vida que todos deben seguir tal cual. Entraremos en contexto con el siguiente tema, las cruzadas. Para entender bien qué son y si alguien en algún momento les llegara a preguntar, es sencillo responder. Las cruzadas son el enfrentamiento del cristianismo y el islamismo. El cristianismo buscaba recuperar Tierra Santa, que había sido gobernada por el Islam y que según ellos les pertenecía. Y el Islam buscaba seguir expandiendo sus ideas y seguir en Tierra Santa, o sea Jerusalén, porque también a ellos les pertenecía y era un lugar sagrado. Ahora nos preguntamos qué fueron las cruzadas. Las cruzadas fueron sucesivas expediciones militares orientadas a liberar Tierra Santa del control musulmán durante los siglos XI y XIII. El lugar más importante era sin duda Jerusalén, famoso lugar de peregrinación para los cristianos más devotos. El objetivo de estas cruzadas consistía en restituir la autoridad apostólica romana en el territorio donde se desarrollaron los episodios relatados de la Biblia, o sea, Jerusalén. ¿Y por qué sucedieron las cruzadas? Los musulmanes conquistaron una buena parte del Imperio Romano de Oriente, o sea, Siria, Egipto y las tierras africanas a su oeste. Esas campañas tomaron, tras un largo asedio, la ciudad de Jerusalén en el año 637 después de Cristo. Se había sido cristiana durante los últimos 3 siglos. Por tanto, la Iglesia Católica se vio obligada a recuperar Tierra Santa mediante enfrentamientos bélicos. La primera cruzada también es llamada como la Cruzada de los Príncipes. El 28 de noviembre de 1095, en el Concilio de Clermont, al grito de «Dios lo quiere», y esta frase debemos recordarla muy bien porque se volvió un lema. El Papa Urbano II invitó a todos los cristianos a tomar el camino de Jerusalén ostentando una cruz como enseña.
La Santa Sede asumió la organización y dirección de la empresa. Urbano II designó como un legado suyo a Adhemar de Montaigne, obispo de Puy. A los guerreros cristianos, mejor conocidos como los cruzados, para que se apuntaran a la guerra se les había prometido la indulgencia de sus pecados y un lugar en Tierra Santa. Esta primera cruzada terminó en 1099, recuperando Jerusalén. Este pueblo quedó bajo el gobierno de Godofredo de Bouillon, bajo el título de defensor. Podemos decir que esta primera cruzada tuvo una victoria cristiana. La segunda cruzada comenzó en el año 1147. La causa fue la caída del condado de Edesa, primer estado cruzado en crearse y primer estado cruzado en caer en 1144. En ese entonces, el Papa Eugenio III confió a San Bernardo de Claraval la predicción de una nueva cruzada, cuya dirección asumiera Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Toda la campaña cristiana fue un fracaso ante los musulmanes y ya no pudieron controlar Edesa. Aún así, los cristianos seguían controlando Jerusalén. Esta segunda cruzada tuvo una victoria musulmana. Durante la tercera cruzada, tras su victoria sobre Guido de Lusignan en la batalla de Hattin, los turcos de Saladino se apoderan de Jerusalén y del reino latino. El Papa Gregorio VIII se apresuró a pedir de todos los monarcas apoyo para recuperar la ciudad santa. A fines de 1189 se sumaron a la cruzada Felipe Augusto de Francia y el monarca inglés Ricardo Corazón de León. Tiempo después, el enfrentamiento se vuelve entre Saladino y Ricardo I. Las tropas musulmanas vuelven a ganar esta cruzada. No fue hasta 1192 que Saladino y Ricardo I firman el Tratado de Ramla. Este tratado consistía en que Jerusalén iba a seguir siendo gobernado por los musulmanes, pero iba a abrir puerta a los cristianos para la peregrinación y el comercio. La Cuarta Cruzada también es conocida como la Cruzada Torcida y fue del año 1202 al 1204. A la muerte de Saladino, el Papa Celestino III encomendó al emperador Enrique VI la organización de una nueva cruzada, pero la repentina muerte del monarca alemán abocó la empresa al fracaso. El Papa Inocencio III hizo un nuevo llamamiento a la cristiandad, instándola a unar sus fuerzas y reconquistar las tierras santas. La Cuarta Cruzada sentó un doble golpe a los estados francos de Palestina. Por un lado, les privó de refuerzos militares, y por otro, al crear un polo de atracción en Constantinopla para los caballeros latinos, produjo la emigración de muchos que estaban en Tierra Santa hacia el Imperio Latino, abandonando los estados francos. La Cuarta Cruzada tuvo una victoria cristiana. La Quinta Cruzada también es conocida como la Cruzada Inútil y va de los años 1217 hasta el 1221. Esta cruzada fue dirigida por Andrés II, rey de Hungría, Leopoldo VI, duque de Austria, Juan de Brienne, rey del Reino de Jerusalén, y Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El Papa Inocencio III convocó en abril de 1213 un nuevo concilio a celebrar a 2 años vistas con los objetivos fijados, mientras publicó 3 bulas para organizar el concilio y la cruzada: Quia Mayor, Pionep Sacun y Bienam Domini. Estas fueron seguidas por otra bula, la Ad Liberandam, en 1215. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, aprobó la predicción de una nueva cruzada. Pero la muerte sorprendió a Inocencio III apenas iniciando los preparativos en 1216 y su sucesor, Honorario III, prosiguió la empresa. Por lo tanto, esta Quinta Cruzada tuvo una victoria musulmana. Durante la Sexta Cruzada le predicó el Papa Honorario III y desde su primer momento se contó con el emperador Federico II, que prestaría en ella todo su apoyo y colaboración. Solo ante la excomunión lanzada contra Gregorio IX, el enérgico sucesor de Honorario III, Federico II, decidió embarcarse hacia Palestina, acompañado de un reducido ejército en 1228. Federico II se autoproclamó rey de Jerusalén en 1229 y también obtuvo Belén y Nazaret. La última cruzada abarcó de los años 1248 al 1254. En 1239, poco antes de expirar la tregua acordada en 1229, Teobaldo de Champaña, rey de Navarra, dirigió una expedición a Tierra Santa sin resultado alguno.
Como respuesta, los musulmanes se adueñaron nuevamente de Jerusalén. Un año después, en 1240, Ricardo de Cornualles recupera los lugares santos para la cristiandad, pero por poco tiempo, en 1244, las fuerzas cristianas de Palestina eran derrotadas en la batalla de Gaza. Luis IX de Francia asumió la dirección de la cruzada. El monarca y lo más granado de la nobleza francesa embargaron en Augis Mortes, rumbo a Chipre y Egipto, donde tras apoderarse de Damieta marcharon sobre el Cairo como hicieron hace 30 años ante las expediciones de la Quinta Cruzada. Luis IX y sus caballeros desoyeron las ofertas del sultán egipcio de canjear Damieta por los lugares santos. La octava y última cruzada se dio en 1270. La pérdida de Jaffa y de Antioquia hacía proveer un inmediato fin de los establecimientos cristianos en Oriente. Ello movió a Luis IX a tomar nuevamente la cruz, probablemente cediendo a los deseos de su hermano Carlos de Anjou, rey de Nápoles y de Cilicia, deseoso de liberarse de los piratas que asolaban las costas de los estados. El monarca francés decidió atacar al Islam por la retaguardia.